Dori. Te toca presentar, Dori. Presentá a nuestros invitados. Dale, les presento. Entonces, tenemos a Cleverson y Daiane. Un chao así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Ah, noches. ¿viste? Bienvenido. Muy bien. Tenemos a Mirel. ¿Dónde está Mirel? ¿Qué? Mirel habla español. Mirel es... Buenas Y después, noches. mira. Buenas Y noches. después bienvenido. tenemos a Iván y Paulo. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches. Y creo que son esos, ¿no? A ver, ¿tiene más alguien de Brasil? Sí, bueno. Bueno, bienvenidos a compartir este tiempo con nosotros. Voy a intentar hablar despacio, así se me entiende, porque soy de hablar bastante rápido. Así que esperemos que puedan disfrutar este tiempo, que sea de mucha bendición para ustedes, como así también lo es para nosotros. Y bueno, bienvenidos también a todos los demás. Hola Pri, hola Joki. ¿Cómo andás, Noel? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? George, ¿cómo te va? ¿Bien? Tranquilo. David, ¿todo bien? Bueno, vamos a comenzar esta reunión mientras se siguen sumando los demás chicos. Vamos a empezar orando, vamos a entregar esta reunión para que Dios esté bendiciendo este tiempo precioso que podemos pasar con Él. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú nos das este medio de internet para poder conectarnos en un tiempo como el que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque tu iglesia no ha sido detenida por la pandemia, Señor, sino que al contrario ha cambiado sus formas, pero sigue adelante, Padre, como firme en ti. Gracias, Padre, porque podemos ver que se cumple tu palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Padre, porque podemos ver que el Evangelio se sigue expandiendo aún en estos momentos. Te damos gracias, papá, porque podemos compartir también este tiempo con nuestros hermanos de Brasil, Señor. Queremos pedirte que bendigas sus vidas. Gracias porque están acá compartiendo con nosotros. Padre, queremos pedirte en especial por nuestro país vecino, para que tú estés trayendo salud a Brasil, Señor, y que el virus deje de afectar tanto como está afectando, Padre. Señor, también te queremos rogar por esta reunión para que tú la estés bendiciendo, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, guiando las alabanzas, guiando el mensaje, Señor, y que podamos salir transformados, renovados, fortalecidos, Señor, alegres por este momento que vamos a estar en tu presencia, tu pueblo juntos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Bueno, estoy muy feliz de que, bueno, podamos juntarnos de vuelta, de que podamos hacer nuestra reunión otra vez. Vamos a empezar este momento de alabanza cantando la canción que se llama Hay Libertad. Y estaba pensando ahí las canciones y me acordé de un pasaje que está en Colosenses 2, versículos 11 en adelante, y dice: en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué glorioso que es nuestro Dios, qué poder que tiene. Y hoy pensaba en esto
Y realmente estoy contento porque la libertad que Dios nos ha dado es completa. Pensaba en cómo vivía antes, pensaba en cómo podría ser mi vida sin Cristo o nuestra vida sin Cristo, y la verdad que Dios nos dio una libertad preciosa del pecado, una libertad preciosa del peso de la condenación que teníamos, y el acta ese que nos condenaba, dice la palabra de Dios, que Él la clavó en la cruz. Así que nuestra condenación cuando creímos en Cristo quedó ahí, quedó atrás, y hoy somos libres en Él. Por eso vamos a cantar esta canción, que solo en el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas de la muerte, las cadenas de la muerte Él me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. La palabra de Dios dice que si el Hijo nos hace libres, verdaderamente seremos libres. Y porque Jesús hizo toda esa obra de salvación, esa obra preciosa por nosotros, yo no sé vos, pero yo quiero que Él me haga un siervo para su gloria. Yo quiero que Él haga de mí una persona que le glorifique constantemente con mis actitudes, con mis palabras, en mi trabajo, con mis decisiones, con mis canciones. En toda mi vida quiero glorificar a Dios. Y esta canción que vamos a cantar ahora habla de eso, se llama Un siervo para tu gloria. Habla de toda la obra de Dios para salvación, para nuestra salvación, de todo, de cómo Él se despojó de su gloria para revestirse de humanidad y así vivir una vida perfecta, una vida llena de gracia y de verdad, como dice su palabra, y Él ir a la cruz, Él ir a pagar el precio de nuestro pecado en esa cruz, pero como sabemos que no quedó en esa cruz, sino que nuestro Señor vive, Él venció la muerte, Él venció el pecado, entonces por eso queremos ser siervos para su gloria. Vamos a cantar entonces esta canción, Un siervo para tu gloria. Ahí está. En forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Con él la misma mente tuvo en Cristo, hazte un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Gracias sin igual, Cristo demostró, por su muerte vivo yo.
en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Amén. Que Dios haga de nosotros, de cada uno de nosotros, siervos para su gloria. Dice la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Tu vida y mi vida tiene que reflejar a Dios en todo lo que hagamos. Tu vida y mi vida tiene que reflejar la excelencia de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la paciencia, la misericordia, el amor de Dios, la justicia de Dios. Solo de esa manera vamos a ser realmente hijos y siervos para su gloria. Y la última alabanza que vamos a cantar en este momento es una alabanza preciosa, que es de agradecimiento por toda la obra que Él hizo en favor nuestro. La alabanza es la que dice, gracias por la cruz, por el precio tu pagar, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó y me diste la gracia que es eterna. Vamos entonces a cantar esta última alabanza ya para pasar luego al mensaje. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tu pagar, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y tengo al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad.
Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Vamos a cantarla de vuelta. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y tengo aquí tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Vamos a orar entonces ya para pasar al momento del mensaje. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has amado de tal manera que no rehusaste entregar a tu único Hijo, a tu unigénito. Gracias porque tú nos tuviste tal misericordia a nosotros que nos viste muertos en delitos y pecados y nos viste, Señor, imposibilitados para alcanzarte a ti, Señor, y tú te acercaste a nosotros, tú nos purificaste, tú nos santificaste, tú nos hiciste aceptos en el amado, y hoy tenemos, gracias a tu obra, la redención de nuestros pecados, la adopción como hijos, Señor, y tenemos una esperanza viva, una esperanza, Señor, que es de vida eterna para siempre en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de esa vana manera de vivir, Señor. Por eso en este momento queremos pasar a leer tu palabra. Queremos, Señor, que nos hables por medio de ella, que nos purifiques, que nos santifiques, que obres en nuestros corazones para que seamos cada vez más como lo es Jesucristo, y así de esa manera te glorifiquemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu gran amor y por la gran obra que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús, amén. Bueno, ¿está Samu por ahí?
Buenas, ¿me escuchan? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con el estudio de hoy. Veníamos viendo, voy a agrandar la imagen. Veníamos viendo los atributos de Dios. Estuvimos viendo los incomunicables y los comunicables. Y hoy nos toca hablar sobre la Trinidad de Dios, ¿bien? Me gustaría que sea digamos, un momento en donde todos podamos compartir. Yo voy a ir hablando sobre este tema, pero estaría bueno que cada uno de ustedes esté preparado, porque voy a hacer una simple pregunta, y es en cada punto del mensaje preguntando de qué nos sirve esto. Es algo, digamos, no tienen que dar respuestas ultra con otro contenido, sino que simplemente es contestar lo que ustedes sienten, digamos, lo que a ustedes les parece. Así que bueno, vamos a nuestro tema, ¿bien? El tema nuestro entonces es la Trinidad, ¿bien? La Trinidad es una doctrina central sobre la naturaleza de Dios. Bien, esta creencia afirma que Dios es un ser único, que existe, es un solo ser, pero está compuesto de 3 personas, ¿bien? Entonces la enseñanza bíblica sobre la Trinidad nos dice que Dios es uno, pero está formado por 3 personas. Ahora, el concepto Trinidad no lo encontramos en la Biblia. Y eso es porque se fue formando a través de la historia del cristianismo. Durante los primeros siglos de la Iglesia, no sé si han leído sobre la historia de la Iglesia, está muy buena leerla, nos abre un poco más la cabeza. Durante los primeros años de la Iglesia cristiana, hubieron movimientos que cuestionaban la deidad del Hijo de Dios, ¿bien? Siempre hubieron 2 conflictos o 2 pensamientos. Uno decía que el Hijo era igual que el Padre en divinidad, y otros decían que no. Y lo decían con versículos bíblicos, Pero bueno, si hacemos una revisión histórica sobre la Trinidad, podemos ver que, por ejemplo, Tertuliano, en el año 215 después de Cristo, fue el primero en usar la palabra Trinidad. Bien, él escribió a otra persona que hablaba sobre que Jesucristo no era Dios, y escribe lo siguiente: los 3 son uno por el hecho de que los 3 proceden de uno, por unidad de sustancia. Bien, entonces ya Tertuliano empieza a hablar sobre que los 3 son uno, y usa la palabra Trinitas, que es Trinidad. Pasó el tiempo y apareció en la escena cristiana una persona llamada Arrio. ¿Bien? A Arrio se le asigna una forma de pensamiento, un sistema de pensamiento cristiano, que era no trinitario. Arrio decía que Jesucristo no era Dios, sino que Jesucristo había sido creación de Dios, y luego de la creación de Jesucristo se crea el mundo entero. ¿Bien? Arrio es un presbítero de Alejandría. Alejandría quedaba en Egipto, nace en el 250 después de Cristo y muere en el año 335. ¿Bien? Imagínense o recuerden que la iglesia se forma, bueno, después de la muerte del Señor Jesucristo, que fue alrededor del 30 después de Cristo, y el Señor asciende a los 40 días y el Espíritu Santo baja a los 50 días después del año 30, ¿bien? Y ya en los primeros siglos de la iglesia ya se empezaba a dudar de que Cristo era Dios. Bueno, Arrio es un presbítero que enseña que Jesucristo fue creado por el Padre,
y ellos se basan en varios pasajes bíblicos, ¿bien? Digamos, Arrio enseña esta doctrina, pero había otros que pensaban igual. Y los opositores de Arrio, que creían en la Trinidad, tildaron a todos los que pensaban de esa forma como arrianos, ¿bien? Lo único que hizo Arrio es poner en alto, digamos, esta discusión. No es que él la creó, sino que él fue el canal o fue la cara visible de este movimiento y por eso lo llaman arrianos, ¿bien? El arriano es un pensamiento que es herejía, ¿bien? Pero bueno, estas personas se basaban en versículos bíblicos para decir que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Juan 1,14, si quieren vayan leyéndolo, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, los arrianos decían, bueno, unigénito del Padre, está diciendo que fue creado por Dios. Juan 3,16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, de vuelta se posiciona a Cristo como creación de Dios. Colosenses 1,15 que dice, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bien, marcaba entonces que el Señor había sido creado primero, pero al fin y al cabo era una creación de Dios Padre. Bien, bueno, esto decía Arrio y muchos otros. En el año 313, Constantino, el emperador de Roma en ese entonces, pone al cristianismo como una religión que se podía practicar sin que se los persiga, porque hasta ese entonces Roma, el imperio, perseguía a los cristianos. Después de ese edicto, el edicto de Milán, Constantino dice, es una religión más que se puede practicar, y de hecho se la sitúa como la principal. ¿Bien? Entonces él vio estos dos bandos en la iglesia cristiana, que unos decían, Cristo no es hijo de Dios, Cristo no es Dios, y otros decían, Cristo sí es Dios, y dice, bueno, vamos a resolver esta cuestión, y es un concilio, llamado el Concilio de Nicea, en el año 325. Bueno, ahí se juntan estos dos grupos, bien, discuten, y se llega a un acuerdo. Se dice que el Hijo, o sea, Cristo, es cosustancial con el Padre, ¿bien? Es de la misma esencia que el Padre. Y bueno, este pensamiento fue tomado también por nosotros hoy en día, los protestantes, ¿bien? Esta definición, que el Hijo era cosustancial con el Padre, de la misma sustancia con el Padre, fue reafirmada en Constantinopla en el año 381, ¿bien? Y también en el año 381 después de Cristo se afirma que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo, es decir, se sitúa en la misma posición que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro con las palabras, Dori, o...? No entiendo todo. No sé, creo que sí, creo que entiende, no sé. Pergunta aí, Ivan, ¿se entiende bem o que ele está falando? Sí, sí. ¿Se entiende? Tá. Bueno. Se tiver alguma coisa que vocês não entendam, aí só perguntar, né? Aí, bueno, seguimos entonces. Dale. Bueno, habíamos dicho entonces que se dice que en ese concilio de Nicea se pone al Hijo. ¿Me escuchan? Se pone al Hijo como cosustancial con el Padre, y en el año 381 después de Cristo se pone el Espíritu Santo, o digamos, no es que se pone, sino como se reconoce que el Espíritu Santo es parte de la deidad, ¿bien?
¿Por qué se hace esto? Es para poner en claro entonces esta doctrina. Bien, el Concilio de Nicea entonces fue a propósito y fue con el objetivo también de ir en contra del arrianismo. De hecho, en la conclusión de ese concilio se ataca al arrianismo de una forma explícita. Bueno, esta es la revisión histórica. Ahora yo les hago una pregunta. Y me gustaría que cualquiera que se animen, que hablen, ¿por qué creen que es importante conocer este contexto histórico? Digamos, ¿qué se le viene a la cabeza con conocer cómo se origina esta palabra Trinidad en el contexto histórico donde se la pone como máxima doctrina cristiana? Los escucho. A ver. Pueden opinar los chicos de Brasil también. ¿Sí? Hablen en portugués y Dori nos los traduce, no se hagan problema. ¿Por qué es importante conocer esto? O sea, para saber como se formou a ideia digamos assim, da Trindade e fixar realmente, acho que essa é a ideia, né? Tanto que, como você falou ali de Ário, ele, digamos, dizia que não era, que o filho, ele era criado pelo pai, não era então Deus, não fazia parte da deidade, igual você comentou. Mas quando nós estudamos esses relatos históricos, nós vemos quais foram também outras situações que já aconteceram e quais foram as ocorrências em que tiveram esses embates, não é de agora, nós podemos entender, né, como foi formada toda a ideia da Trindade e assim nós fixarmos também, acho, como é o nosso pensamento. Esse seria o motivo do relato histórico. ¿Se entendió? no. Ay, mi Dios. Pero no importa, porque tenemos a Dori. Bueno, Dale, Dori, queremos que... bueno, un general lo que dijo fue que, bueno, tendría que ser a despacio, porque si no me olvido lo que dijo. A ver, si intento. Es que, ¿cómo es, Diva? ¿Puede repetir algunas cosas? Como habla algo y yo intento traducir. O Mireli, se puede también. Mireli, vos hablas español, entonces. A ver, Mireli, ¿me ayuda, por favor? Yo quiero irte, Dori. No, es que Mireli también habla español. Bueno, empieza a hablar algunas cosas y yo les traduzco y despacio, ¿dale? Então você Beleza. fala alguma coisa e vai falar devagar e eu traduzo, ok? Tá. Tá. Quando eu fizer assim, você para. A ver. Tá. A importância do relato histórico, de estudarmos o relato histórico, é para que nós consigamos compreender as ideias que já os embates que já ocorreram no passado, Tá. Lo importante de se estudiar los hechos históricos es que se pueda comprender la palabra Trinidad en un sentido hoy. Bueno, pode continuar. E assim nós podemos fixar a nossa ideia, né, a nossa fé, através do que já aconteceu desses embates, né, digamos assim, que já ocorreram no passado. De modo que nosotros podemos envasar nuestra fe en lo que se ya escuchó, lo que pasó en el pasado. Entonces, por los hechos históricos, tenemos base para firmar nuestra fe y poder defenderla de algún modo. Pero se entiende, chicos, por favor. Yo estoy diciendo las mismas palabras, pero español, nada así. Perdón. ¿No se entiende? Ah, ¿no se entiende, Mirele? Esa es la idea de traducción, Dori.
Sí, me complica. No soy buena traductora. No, sos Él habla espectacular. como una palabra y yo hago una oración. Está bien. Bueno, ahí está. Entonces, él nos decía que era importante. Bien, ahí está. Es importante entonces conocer históricamente nuestra fe y dónde estamos parados. Yo sinceramente nunca había estudiado esto, yo siempre pensé que la palabra Trinidad era parte de nuestro sistema de pensamiento de nuestras iglesias, pero la realidad es que, digamos, manejamos muchos términos que tienen sus orígenes mucho más antes, y está bueno analizarlos, ¿bien? Entonces vemos que la palabra Trinidad nace para contrarrestar una herejía. Bien, ahora se han desarrollado varios ejemplos para entender lo que es la Trinidad. Por ejemplo, se dice que el agua está en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿bien? Y que obviamente esos son 3 estados, pero es el agua en sí. La realidad es que los ejemplos que querramos usar siempre tienen alguna dificultad como para decir este es el ejemplo completo y acabado de lo que es la Trinidad. Bien, y la Biblia tampoco la Biblia se ha esforzado o ha puesto un ejemplo para que podamos entender, sino simplemente ha hablado sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿bien? Aunque está bueno conocer el ejemplo del agua, ¿no? Son 3 estados, pero en sí es agua en diferentes, digamos, con un diferente ordenamiento. Bueno, entonces dijimos que la Trinidad Dios es uno, pero en 3 personas. Vamos a ver pasajes que hablen sobre que Dios es uno. Son pasajes ultra conocidos, pero está bueno ir refrescándolos. Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio 6:4. Bien, Dios le comunica a Israel que Él es uno. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Así es simple, se lo dice Dios. Jehová uno es. Santiago, el anciano de Jerusalén, en Santiago 2:19, ya en el Nuevo Testamento, después que el Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido a los cielos, Santiago ya era anciano referente en la iglesia de Jerusalén, dice, ¿tú crees, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De vuelta, Dios como uno, Dios unidad. Cristo se identifica o habla que Dios es uno. Dice en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. ¿Bien? Y después más adelante habla sobre que el Espíritu también es igual como ellos. Dice, el Espíritu Santo es otro igual al Padre y Cristo. Juan 14:16, que está ahí nomás. Si quiere acompáñenme con la lectura. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro. No sé griego, pero los estudiosos dicen, bueno, que esa palabra es aios, que significa de la misma clase. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Bien? Entonces ese consolador era igual que el Padre y Cristo que estaba hablando en ese momento. Entonces ahí más o menos con estos cortos versículos y pocos tenemos la unidad de Dios. Ahora, Dios también es plural. ¿Bien? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una pluralidad de Dios, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la Trinidad de Dios. ¿Bien? En el Antiguo Testamento la revelación estaba floreciente, recién arrancaba, Dios empezaba a hablar, empezaba a enseñar las letras A, B, C, D, y ya en el Nuevo Testamento Dios enseña las palabras y enseñan oraciones más complejas. Pero en el Antiguo Testamento se habla de una pluralidad de Dios. Por ejemplo, en la creación encontramos la pluralidad de Dios. Génesis 1, del 1 al 2, si quieren vayan a esos pasajes, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Acá encontramos entonces la pluralidad de Dios en la creación. Dice en el verso 1, creó Dios. Y esa palabra Dios es un término hebreo que significa dioses, que es se habla en plural, se dice dioses. Bien. Esta palabra, algunos dicen, no pesa como para decir que se esté hablando de la pluralidad de Dios, y otros dicen sí. Importante es que destacar que, digamos, el concepto de pluralidad está en este pasaje. Y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces se está mencionando el Espíritu de Dios. Nosotros, por la revelación de la persona de Cristo y de sus discípulos, a los apóstoles podemos deducir que este es el Espíritu de Dios, el consolador de nuestras almas. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos, plural. Bien, la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Por el Nuevo Testamento podemos saber que Dios habló y el Verbo creó las cosas que Dios decía, Dios Padre decía. Bueno, y el Espíritu Santo estaba activo, como dice en Génesis 1:2, estaba sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento también se habla de la pluralidad de Dios en las referencias mesiánicas. Bien, acompáñenme a Salmo 110:1, que es un pasaje que lo cita Pedro en Hechos de los Apóstoles. Dice Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué decía el salmista acá? Primero estaba reconociendo dos superioridades. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Bien, Jehová Dios Padre dijo a mi Señor, era otra persona de la deidad que era superior a David, bien, y estaba en igual posición que Dios. Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David reconoce una pluralidad divina en estos versículos. En Isaías 48:16 es un versículo que es muy particular y que es muy explícito en el sentido de que habla de una pluralidad divina. Dice Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Bien, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Por el Nuevo Testamento podemos saber que Dios Padre envía siempre y el Hijo es el que hace. Bien, y en este versículo podemos ver la pluralidad. Podemos ver que está Jehová el Señor y podemos ver que está el Espíritu y su Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo mencionado acá. Y en Isaías 61:1 dice, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor, Dios Padre, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bien, después esta parte del rollo de Isaías, el Señor lo lee en Lucas, en la sinagoga, y él se atribuye que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero bueno, podemos encontrar entonces la pluralidad acá, el Espíritu y Jehová Dios. Bueno, ya en el Nuevo Testamento tenemos la Trinidad en su máxima expresión. En Mateo 3:16, cuando el Señor Jesucristo se bautiza, Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, acá están las tres personas. El Señor Jesucristo es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma, la segunda persona
la tercera persona de la Trinidad, y Dios Padre habla, es la primera persona de la Trinidad. Y ahí el Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, creo. No lo anoté acá. Bueno, después en el bautismo de los discípulos, por ejemplo, también está la Trinidad de Dios. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bien? Tenemos las tres personas de la Trinidad en igual importancia, ¿no? En igual importancia. Bien, entonces, podemos observar la pluralidad del Antiguo Testamento y la Trinidad en el Nuevo Testamento. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué es importante, digamos, o qué verdades ustedes sacan de todo esto de lo que yo les hablé? Digamos, es una pregunta bastante amplia, pero está bueno ir, me gusta que sea interactivo esto, que podamos decir, bueno, de esta pluralidad que encuentro del Antiguo Testamento, ¿de qué me sirve a mí? Y la Trinidad que veo en el Nuevo Testamento, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿O en qué te modifica a vos, cristiano del siglo XXI? ¿Algún valiente ahí que responda? Yo pienso que la Trinidad es la base de nuestra fe, porque, por ejemplo, si nosotros negamos que Jesucristo es Dios, no tendría el poder de pagar nuestro pecado, nuestra deuda. Entonces, si sacamos la Trinidad, la esencia de Dios, como su identidad como Dios, a Jesucristo, nos saca la base de nuestra fe. Porque Sí. si no, Dios podría enviar a cualquiera para pagar nuestra deuda. Y eso no es la verdad. La verdad es que Él mismo tuvo que hacerse hombre y pagar nuestra deuda. Entonces yo pienso que la Trinidad y el hecho de creer en la Trinidad es la base de nuestra fe. Se saca la Trinidad, nuestra fe no tiene base, a mi punto de vista. Bien. Bueno, gracias, Dori. Entonces, es la base de nuestra fe y Jesucristo tiene validez como Salvador porque Él es Dios. Bien. A ver digamos, otra cosa que ustedes saquen sobre por qué es importante conocer esto. Esta es una reunión internacional, tenemos gente de Brasil, tenemos gente también de Centroamérica. Bien, a ver, David, creo que David Escoto es la primera reunión, creo, o no, ya había venido antes. Pero a ver, si querés, David, más o menos contarnos. Esto también lo hago para que todos podamos hablar y nos conozcamos entre todos, ¿no? ¿Por qué crees que es importante conocer esto? ¿O qué te reporta a vos como cristiano conocer esto? Bueno, no sé si... A ver. Yo tengo igual una opinión, pero después de David. Ahí le puse. Ah, bueno. Capaz que estaba muteado. Yo lo desmuteé, pero no. Bueno, si querés te voy dando mi... Ah, perdón. ¿Me escuchas? Sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha. No, que es bastante importante conocer que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo. Es el Todopoderoso. No sé qué más decir. ¿Está bien? No. Bueno, entonces, Jesucristo es todopoderoso. Dale, Mati, que si querés. Me siento, viste, como el que levanta la mano en el salón que, mírame, mírame. Sí, Viste que hay una parte ahí en las cartas paulinas que dice que el Espíritu Santo es el sello, es las arras de que somos hijos de Dios, que Dios nos selló. sí, Y, por ejemplo, conocer que esto es también decir que Dios nos selló consigo mismo, o sea, que Dios vive en nosotros porque Él quiso. Y esto es como, ¡puf!, te vuela la cabeza, porque ¿quién iba a pensar que el Dios eterno, el Dios perfecto, el Dios santo, iba a venir a vivir en nosotros? Y también saber que Jesucristo es Hijo de Dios, como decía Dori, es saber que Dios mismo se hizo cargo de toda nuestra inmundicia, se hizo cargo del precio de todo lo que nosotros habíamos hecho, eh, y, y Él mismo pagó por nosotros. Entonces también nos habla de la generosidad, del amor de Dios, de todas sus bondades. Hay muchísimas cosas que podemos sacar, pero yo me quedo con esas dos. Dios pagando nuestros pecados y Dios viviendo en nosotros, sellándonos Él mismo con su misma presencia en nuestras vidas, diciendo que nosotros somos de Él. bueno, gracias, Mati. ¿Alguno más que se anime a hablar? Yo, ay, perdón. ¿Está Noel? ¿Querés hablar, Pri? No, dale, después yo. Cuando preguntaba si el tema de la base es fundamental saber que la Trinidad, no, que es Dios, en esencia, realmente a nosotros como hijos de Él, el hecho de que Él nos compró, Él nos redimió, Él nos rescató, prácticamente Él hizo todo, desde un principio, desde que el hombre le falló, ¿no? Y entró el pecado, Dios buscó la solución de reconciliar al hombre con Él mismo. Y el hecho de darle a su propio hijo, ¿no? Como sacrificio, como cordero, para limpiar nuestros pecados, es realmente algo sorprendente, algo que realmente nos llena a nosotros, y también saber que el Espíritu Santo es el que transforma, el que cambia, y realmente el que hace todo, dando su amor, ese amor que no se compara con nada, el amor que es inmenso de Dios hacia el hombre. Y bueno, es nuestra base, como decía Dori, es nuestra base. Si realmente nosotros en alguna forma no creyéramos en Jesús, el Hijo de Dios, vana sería nuestra fe, y saber que Él nos reconcilió con el Padre y nos dio una esperanza es lo que nos llena de alegría, de saber que también estaremos con Él. Eso realmente es algo que nos llena, conocer más de Él, de su persona, de su poder, de su grandeza, de su misericordia, y todos los atributos que Él tiene, ¿no? Y bueno, aportar para decir que esto es una base fundamental de nuestra fe, el conocer a nuestro Dios. Así que nada, realmente es muy lindo conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, nuestro amigo, que está siempre con nosotros, y que una relación
de amistad, que por eso nos creó, ¿no? Al ser humano creó a su imagen para tener una relación con el hombre. Pero bueno, nosotros le hemos fallado y Él nos vino a buscar y nos reconcilió con Él a través de su Hijo. Así que es muy lindo y nada, eso. Bueno, gracias, Noé. Ahí hablaste de las funciones y de Dios, que es lo que sigue. Y sí, bueno, gracias por esa opinión. Pri, No, yo iba a decir algo similar a lo que estaban diciendo los chicos, que mencionó Noel también. Nada, está bueno pensar cómo Dios, hoy mismo por medio del Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos va transformando todos los días y nos va renovando. Y es como nuestra guía hoy. Está bueno ver cómo ese actuar, ese mover de Dios, y lo entendés solamente creyendo esto, sino como que pierde ese sentido o ese poder. bueno, ustedes lo que están hablando y dieron paso al siguiente punto de la, digamos, de la exposición de este tema, es sobre la economía de la Trinidad, ¿bien? ¿Cómo se relaciona la persona de Dios, las tres personas de Dios, entre ellos y con el mundo? Ustedes lo dijeron. Mati mencionó también, Pri, ¿no? Mencionaron que, por ejemplo, el Espíritu Santo es el que santifica y es el que nos consuela y el que está con nosotros hoy en día. Pero a su vez, la persona de Cristo es la que murió por nosotros en la cruz. ¿Y quién envió a la persona de Cristo? Dios. Dios Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros. Eso es lo que se llama la economía de la Trinidad. ¿Bien? Son diferentes maneras que tienen las tres personas de relacionarse con nosotros y entre ellos. ¿Bien? Esto no quiere decir que Jesucristo es inferior al Padre y que el Espíritu Santo es inferior al Hijo, ni tampoco quiere decir que uno es más importante que el otro, ni tampoco quiere decir que uno tiene supremacía sobre el otro. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos de un orden, de un equipo de trabajo, y cada uno tiene su rol. ¿Bien? Y en eso está sustentada toda nuestra fe, en esos roles que cumple la deidad en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestro presente y en un futuro próximo. En esos roles están sustentadas nuestra fe. Y es importante que la tengamos fresca en nuestra mente. ¿Por qué? Porque también hay doctrinas en contra de la Trinidad de Dios. ¿Bien? Por ejemplo, están los testigos de Jehová, que tienen una forma de pensamiento en donde el Señor Jesucristo no es Dios. ¿Bien? Jesucristo es una creación de Dios. Y va en contra de la salvación de nuestras almas. Así también hay otros grupos, los islámicos, el Islam, también dice lo mismo: Jesucristo fue un profeta, si no me equivoco. ¿Bien? Es importante tener frescos esos conceptos. En la redención, entonces podemos ver que Dios planeó la redención, el Hijo fue enviado y realiza la redención, y el Espíritu Santo aplica la redención en nuestras vidas y nos consuela. Ahora, hay aspectos que se pueden ver de la persona de Jesús, de Dios Padre, ¿bien? Su paternidad se ve en 5 aspectos. El primer aspecto que podemos encontrar en Dios Padre y en la paternidad es que, primer aspecto, como primera persona de la Trinidad, ¿bien? El Padre elige y da. El Hijo es redentor, mientras que el Espíritu es regenerador. El segundo aspecto que podemos encontrar sobre Dios Padre, como la primera persona de la Trinidad, es que es Padre de todo lo creado. En Mateo 6:26, estamos hablando entonces de 5 aspectos de Dios Padre, en la primera persona de la Trinidad. 6:26
dice lo siguiente: mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dentro de la divinidad, Dios Padre es la primera persona, ¿bien? Y esta paternidad se ve reflejada entonces en 5 puntos. Como primera persona de la Trinidad, como Padre de todo lo creado, como el Padre de Israel, Éxodo 4:22. Éxodo 4:22 habla sobre Dios Padre y dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bien, de vuelta a la paternidad de Dios Padre en el Antiguo Testamento. También se puede ver como Padre en la persona del Señor Jesucristo, bien, y que fue uno de los, digamos, el puntapié de la doctrina de la Trinidad. Bien, podemos ver en Juan 1:1, y acá está digamos, el quid de la cuestión, el centro de la discusión, sobre que Dios es Padre. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Y aquel Verbo, el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios Padre, y Dios Hijo. Y bien, esa distinción es importante, y es importante entender que es una relación de vínculo funcional, es decir, uno cumple una función y el otro otra, pero no de origen. No es que salió el Señor Jesucristo del Padre. En Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos entonces una relación de Dios Padre y Dios Hijo. Y también el quinto punto sobre la paternidad de Dios es Dios como Padre de todos los creyentes. Si vamos a Romanos 8:16 al 17, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, acá se da entonces la paternidad que tiene Dios sobre todas las cosas, por ejemplo, en el tema de la salvación. Y como ustedes también decían, cada uno tiene un rol. En este versículo se ve como el Espíritu Santo tiene un rol de dar testimonio a nuestro espíritu. Dios Padre es Padre de todas las cosas y pone a Cristo como el Hijo, y nosotros somos coherederos con la persona de Cristo. ¿Bien? ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces que Dios es nuestro Padre? Bueno, Él nos está haciendo una habitación en los cielos. En Juan 14:23 menciona que, creo que era este versículo, Juan 14:23,
perdón, que hay una morada en nosotros. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Este versículo me encantó, porque menciona que las tres personas de la, digamos, de la divinidad radican en nuestro interior. La persona de Jesús con la persona del Padre harán moradas en nosotros. ¿Bien? Y esta es la paz y la tranquilidad que estaban hablando ustedes. También el Señor Jesucristo dice que iba a ir al cielo, iba a preparar un lugar en nosotros allá en los cielos. ¿Bien? De vuelta a la paternidad de Dios Padre en su casa celestial y nosotros vamos hacia Él. Nos hace objetos de su cuidado personal como Dios Padre. En Juan 17:11, otra de las virtudes de tener a Dios como Padre, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. También en otros pasajes podemos ver que Dios Padre suple nuestras necesidades en Mateo 6:32 y 33. Creo que ya lo habíamos leído, que Dios le da vestimenta a la creación, le da vestimenta a los animales, alimento, y nosotros también podemos estar confiados de que Él nos va a sustentar todas las cosas. Y en Juan 17:17 habla de que Él nos santifica. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el cristiano puede disfrutar de la palabra Padre en toda su expresión. Podemos decir, Dios es nuestro Padre, Dios nos ampara. Diferentes a los dioses, digamos, de los gentiles, que mostraban, por ejemplo, los dioses griegos, que mostraban que habían dioses déspotas, dioses que buscaban su bien personal y no el bien de los mortales. Diferente es nuestro Dios, ¿bien? Y por eso es importante conocer, digamos, qué es la Trinidad y qué función cumple cada persona en la Trinidad. Por temas de tiempo y digamos, y de enseñanza, seguramente más adelante vamos a ver lo que es Cristología, que es la persona de Jesucristo, y digamos el rol que cumple en la economía trinitaria, y después vamos a ver también, y seguramente vamos a ver Neumatología, que habla sobre el Espíritu Santo. Ya para ir concluyendo, vimos entonces parte de la historia del concepto Trinidad. Ustedes reflexionaban que era importante conocer la historia para saber la base de nuestra fe. Vimos también el pluralismo que hay en el Antiguo Testamento, que da bases al concepto de Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Sabemos que en el Antiguo Testamento era todo más difuso, no estaba todo claro, pero era parte del sistema de revelación progresivo que puso Dios. ¿Bien? Y vimos que en el Nuevo Testamento ya tenemos el nombre y apellido de cada persona de la deidad, y también ustedes apreciaban y vimos sobre la economía de la Trinidad. ¿Bien? La economía de la Trinidad es un tema mucho más amplio, de hecho se divide en tres grandes partes. Yo al finalizar hablé un poco de Dios Padre, pero en realidad hay mucho más por hablar de Dios Padre. Bien, sus decretos, parte de los atributos también los mencionaban. También hay otra parte de la cristología, como decía, que habla sobre la persona de Jesucristo como Dios y también como un agente diferente a Dios Padre, y la persona del Espíritu Santo, que también tiene su rol y es Dios. Y me gustaría cerrar un poco hablando de la importancia de todo esto. Nos rodean personas que tienen diferente fe o personas que no creen en Dios, son ateos, ¿bien? Y muchas veces nos ponen en tela de juicio nuestra creencia y lamentablemente no podemos dar buenas respuestas a veces, y es por desconocer estos conceptos teológicos, ¿bien? También nos hace mejores adoradores.
bien conocer a las tres personas de la deidad, nos hacen adorar con razonamiento, con inteligencia y ser mejores hijos de Dios. ¿Bien? Y también nos sirve como herramienta para evangelizar a personas que, por ejemplo, son testigos de Jehová, los islámicos, en donde estamos nosotros, no hay gente, o no hay mucha gente que cree en Alá, pero conocemos cristianos, por ejemplo, que van a África, a Asia, y se enfrentan con estas cuestiones de la Trinidad, sobre cómo explicar que Jesucristo, que es un personaje histórico, era Dios. ¿Bien? Y es importante que nosotros los tengamos frescos y nos involucremos más en esta enseñanza. ¿Ustedes tienen alguna duda? Si querés, podría agregar algo para complementar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Como hiciste mención el tema de que por ahí nos cuestionan el concepto de la Trinidad de varias maneras, que de paso que la podemos charlar un poco. Una, por ejemplo, que es una elaboración teológica, que es una elaboración principalmente griega, que no está en la Biblia, dicen, ¿no? Que eso. Y después, la otra objeción que se hace a la Trinidad es que no se puede explicar racionalmente. O sea, como que uno puede dar cierta luz sobre la Trinidad, pero nunca la explica satisfactoriamente. Entonces, en ese caso se culpa al que cree la Trinidad de una doctrina irracional, sería, ¿no? Entonces tenemos dos problemas. Uno de tipo histórico, como vos mencionabas, que es una elaboración teológica, y el otro de razonamiento, ¿no? Entonces como que uno quizá debería centrarse en eso y explicar eso, ¿no? Cómo uno saldría de ese problema. De hecho, vos mencionabas el Concilio de Nicea, y el tema de explicar la Trinidad fue tan complejo que en las dos partes del imperio, por ejemplo, la parte griega y la parte occidental, no se ponían de acuerdo en la palabra que iban a usar. Por ejemplo, los griegos decían que había que usar prosopon, que significa persona. Pero a los occidentales no les gustaba porque la palabra prosopo significaba máscara. Entonces, cuando pensaban en la palabra prosopon, que es persona, se imaginaban a un sujeto con tres máscaras. Entonces decían, no, eso no se puede explicar la Trinidad así. Así que los occidentales decían de los orientales, no nos gusta qué palabra usan para explicarlo. Y después los occidentales utilizaban la palabra usía, y la palabra usía significa sustancia. Y a los griegos no les gustaba porque esa palabra significaba realidad. Entonces ellos decían, no, pero no podemos hablar de tres realidades porque son una sola sustancia. Entonces, bueno, llevó un tiempo, como vos explicabas, de acuerdo entre Oriente y Occidente para poder explicar el concepto de la Trinidad satisfactoriamente. Pero, en base a lo que nos pueden preguntar, una de las cosas que nosotros podríamos contestar a eso, pienso yo, ¿no? Es decir que nosotros somos cristianos, recibimos verdades de fe que son razonables. Quiere decir que nosotros podemos introducirnos a través de la razón al misterio de la Trinidad y poder darle una explicación racional, que a la persona que la cuestiona le puede gustar o no gustar la explicación. Pero nosotros como cristianos tenemos que aceptar que recibimos un montón de verdades de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, hay un primer acto de la fe que es aceptar a Cristo, pero hay otro segundo acto de la fe que es el contenido de la fe cristiana. Y muchas veces el contenido de la fe cristiana está dentro de un misterio que nosotros no podemos alcanzar. Entonces, nosotros podemos decir, mirá, es cierto que no podemos explicar satisfactoriamente la Trinidad, pero sí podemos introducirnos a través de la razón y darle una explicación razonable a la Trinidad. Esa podría ser una respuesta que uno podría dar al respecto.
acerca de la Trinidad. ¿Y cuál era la otra que me olvidé ahora? Si la Trinidad era un invento griego, Sí, ¿no? Porque que está muy alejado de la Biblia. Bueno, lo que sucede es que, como vos dijiste también, las verdades en la Biblia son de carácter progresivo. Entonces, vos dijiste que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos una aproximación a la Trinidad, pero no está totalmente revelada, ¿no es cierto? claro, Entonces, después vamos al Nuevo Testamento y tampoco está completamente revelada, pero sí tenemos algo que nos da un indicio, sí, que aparecen tres personas que son el Padre, el Hijo y el el Espíritu Hijo, Santo. Entonces, la Trinidad está en la Biblia. Lo que pasa es que su desarrollo teológico y racional se hace con el tiempo, no es algo que inmediatamente los primeros cristianos entendieron a cabalidad. Eso fue algo que llevó un proceso. Y sí, eso también uno tiene que ser capaz de reconocer que nuestra fe también tiene un aspecto de eso, de revelación progresiva y de racionalización de nuestra fe. O sea que nuestra fe no es fideísmo, algo que nosotros creemos por creer. No, sino que usamos la razón para poder comprenderlo. Y por último, el tema de la analogía hay que tener cuidado. Porque vos diste una analogía hoy, utilizaste la el agua, analogía del agua, ¿no es cierto? sí, sí, Y con la analogía, si uno quiere explicar la Trinidad, tiene que tener cuidado, porque, por ejemplo, cuando uno utiliza la del agua para explicar la Trinidad, uno dice que el agua está en tres estados, ¿verdad? sí, Líquido, gaseoso y sólido. Podría ser sí, así. sí, Pero es una analogía que falla, ¿por qué? Porque la Trinidad, si bien el agua es la misma sustancia de los tres estados, nunca esos tres estados están al mismo tiempo como la Trinidad. ¿Entendés? sí. No, no, hay En varios ese, autores que senti- dicen, sí, en ese no, no, sentido, la analogía no es que es del todo mala, pero falla. Otra analogía, la del huevo, por ejemplo. La cáscara, la yema y la clara. sí, Esa analogía también falla. ¿Por qué? Porque hay tres realidades ahí en el huevo y eso se convertiría a la Trinidad en un triteísmo, como si fueran tres dioses. También falla. Quizás si queremos explicarla con una analogía que resulte un poquito mejor, Agustín utilizaba la analogía del ser humano, decía que el ser humano tiene voluntad, inteligencia y sentimientos, pero es más interesante porque esas cosas funcionan al mismo tiempo en el ser humano. Hay tres realidades en el ser humano que funcionan al mismo tiempo. sí. Y esa analogía quizás sería más satisfactoria por si nos piden algún ejemplo o algo para poder entenderlo. Bueno, y si te dicen, y le digo en general, si te dicen, Jesús, justificame con versículos que Jesucristo es Dios, ¿qué versículos puedes usar? Esa en general la pregunta. Sí, si querés también la puedes contestar, sí, es para ver cómo, digamos, cómo estamos bien, cómo estamos armados frente a estas preguntas. Bueno, vos citaste varios ahí, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 1, donde Sí, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí lo que está diciendo que el Hijo está en la misma, o sea, es lo mismo que el Padre, ¿no? Es Dios como el Padre sería. También sí. hay otro versículo que dice en Juan, Hijo, el Padre y yo uno somos, y ahí también hablaría de cierta unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora, si yo les digo, bueno, vos me citaste todos versículos de Juan, ¿no? Sí, Y también conocemos que Juan es muy diferente a los otros evangelios. sí. Están los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, ¿bien? Yo te puedo decir, bueno, en estos evangelios que son más cercanos a la vivencia de Jesucristo en esta tierra, nunca dijeron que Jesucristo era Dios.
Sí, es cierto, ni tampoco Jesús dice que es Dios en los evangelios, pero en Juan sí. Sí, es cierto. Y hay que buscar la divinidad de una manera indirecta ahí, en los sinópticos. Pero bueno, dejo que opine otro también, si no. A ver, chicos. Pero yo no me acuerdo dónde está, solo que hay, no sé si es en Mateo o Marco, donde cuando Jesucristo se revela como yo soy. No, Sí. no tiene una parte y en ese momento que los que combatían a Jesucristo como que se enojaron muchísimo y le dijeron, no, como él está usando el mismo termo que Dios usó con Moisés allá, cuando Dios le reveló, no, yo te digo que yo soy, le envió. No hay no me acuerdo dónde está. Pero eso está en Juan, creo. A ver. O sea, Samuel propone no basarnos en Juan para hablar de la divinidad de Cristo, ¿no? Algo así. Claro. O sea, en este caso que pregunten de los evangelios sinópticos. Claro, porque Juan presenta como una teología mucho más avanzada que los otros evangelios. Entonces, algunos dicen, bueno, Juan fue escrito mucho más adelante, cuando el pensamiento cristiano maduró, y los evangelios sinópticos se crearon al principio. Entonces, como que tenían lo básico. Y bueno, y algunos dicen, bueno, los que estuvieron más cercanos a Jesucristo nunca dijeron que Jesucristo dijo, soy Dios. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma ustedes con los evangelios sinópticos pueden decir Jesucristo es Dios por tal razón? Estoy buscando un pasaje. Si querés te doy alguna. A ver, Que pienso que puede funcionar. tranquilo, dale, sí. ¿Se congeló? Tranquilo. O quería decirla vos, no sé. No, ¿O que vos querías mentira. decirlo? No, la idea es que podemos ir charlando. Sí, dale. En Marcos 2, Jesús perdona pecados. Y no hay nadie que pueda perdonar pecados sino solamente Dios. Entonces ese es una muestra de su divinidad. De hecho, después le dicen, y estaban sentados allí algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla así blasfemia? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo al instante Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas dentro de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está. Bueno, Jesucristo se hace Dios porque perdona pecados, entonces. Después cuando Bien. calma la tempestad, Sí. no me acuerdo si ese pasaje decía también algo de eso, o es que un Salmos habla de que él tiene el poder para calmar los vientos, para dominar sobre las diferentes cosas de esta tierra. Esa no la tenía presente. Bueno, pero... ¿Puedo poner una objeción a eso? Sí. Para que pensemos, no es que estoy diciendo que lo que Mati dice es falso, solamente estoy diciendo que yo, como escéptico, podría poner una objeción a eso. Uh-huh. A la primera que mencionó Matías, que Jesús perdona pecados, dice ahí el texto, tus pecados te son perdonados, no dice yo te los perdono. Entonces Jesús podría ser bien un agente divino que Dios usa para perdonar pecados, pero no el que los perdona. Sí, pero después dice en la tierra, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se está atribuyendo a sí mismo el poder de perdonar pecados, la autoridad para hacerlo. Además, la pregunta en los corazones de las personas era ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús
conociendo sus corazones, les dice, para que ustedes sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, ahí se está autoproclamando Dios. Acá. Esta es la muestra. Levántate y anda. Claro. No sé si el escéptico Jorge Carrera. No, está bien, respondió. No quiero replicar así porque si no, no termina más. Pero sigamos. No, pero está Porque bueno. el griego- No. Sí. No, pero está bueno, digamos, está bueno abrir esos debates, porque la otra vez escuchaba a un chico que evangeliza en las universidades, que decía algo cierto, que una de las bases de la evangelización hoy en día es la apologética, es defender tu fe, digamos, y es una fe racional. Entonces está bueno como hacer de abogado del diablo, se le dice. Pasa que lo que dice Mati se puede seguir interpretando, aunque Jesús diga que tiene potestad para perdonar pecados, se puede seguir interpretando como que él es un agente divino, al cual, un agente al cual Dios le permite hacer eso. Pero bueno, lo interesante del contexto de lo que dice Mati es que las autoridades no lo interpretaron así. Lo tomaron como una blasfemia. Entonces yo me basaría más en el contexto que en lo que dice Jesús en cuanto a los detalles de lo que él dice. Me basaría más en el contexto de cómo reaccionan las autoridades judías, por ejemplo, en este caso. Claro, que al enojarse lo están poniendo como Dios. Claro, ellos entienden en ese caso que Jesús se está poniendo en el lugar de Dios. Claro. Bueno, entonces ahí... Por ejemplo, se dice que es Señor del sábado, Jesús. Esa es una clara evidencia porque solamente Dios tenía la prerrogativa divina para poder decir que Él instituye un día que es santo. Ningún hombre, ningún profeta podía tomarse la atribución de decir que Él estaba por encima del sábado. Sin embargo, Jesús sí lo hace. Eso quiere decir que Él como divino, él digamos, lo puede, por así decirlo, romper o estar por encima del sábado. Claro. Bueno, hay otra evidencia ahí entonces. Después también una más indirecta, que cuando el Señor le pregunta sobre su venida, dice que nadie sabe su venida, o sea, ni los hombres, ni los ángeles, ni el Hijo. Sí. Entonces ahí vos tenés como una escala de nivel. Los hombres, que son inferiores a los ángeles y el Hijo, que es superior a los ángeles y a los hombres. Sí. Bueno. Después están los dichos de Pedro. Por ejemplo, Pedro le responde al Señor cuando Jesucristo le pregunta ¿quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como que él nunca dijo, no, yo no soy Dios, sino como que él felicitó a Pedro. Yo tengo una duda. Sí. Con lo que dijo Jorge recién sobre establecer como ese tipo de autoridad, onda los ángeles por sobre los hombres y Jesús por sobre los ángeles, ¿no se podría decir lo mismo en la autoridad de que Jesús no sabía algo que Dios sí? O algo así, como diciendo Jesús tampoco sabía. Eso hay que entenderlo en el sentido en el plano humano de Jesús. En el plano humano hay cosas que Jesús no sabe, porque es humano. Por ejemplo... perdón. Dale, sí. No, que tenemos que entender eso. Creo que en algún momento lo hemos hablado, el tema de la humanidad de Cristo. Nosotros, cuando leemos los evangelios, tendemos a reflexionar teológicamente sobre los evangelios, porque ya conocemos todo eso. Pero hay que ver a Jesús también como un hombre, como un hombre que sufre, como un hombre que quizá ignora algunas cosas, porque es hombre, ¿entendés? Nosotros ahora lo entendemos de otra manera, porque ahora decimos, sí, bueno, todo eso podemos sacar estas reflexiones, pero vos imaginate que Jesús en ese momento era un hombre, con una misión dada por Dios, donde tenía cierta limitación, pero claro, sabemos que él se autolimitó.
se autolimitó a ser humano. Y por eso tenía limitaciones, porque si no podríamos decir que Jesús, por ejemplo, no, si tenía hambre se podía autoabastecer con la divinidad y no podía sufrirlo. Si tenía sueño se podía proyectar un poco de divinidad para poder quitarse el sueño, ¿entendés? O sea, es como que él pone un velo a sus atributos y él se comporta como un hombre. Y en ese caso vas a encontrar falencias en Jesús, pero no de tipo de pecado, ¿no? No de pecado, sino de cuestiones prácticamente humanas. Bueno, les hago una tercera pregunta y esto es para que otras personas contesten, así lo hacemos más fluido. Gracias, chicos, por participar. Dijimos que el Espíritu Santo es una persona. Bien, algunos creen que es una fuerza, es algo que se mueve, es un aliento, no es una persona. ¿Ustedes cómo pueden justificar que el Espíritu Santo es una persona y es Dios? A los que, a ver, algún chico que no haya contestado y que le gustaría contestar. ¿El Espíritu Santo es una persona o es una fuerza creadora, un impulso? Son preguntas muy difíciles. No, pero estuvimos viendo, el año pasado estuvimos analizando el accionar del Espíritu Santo, cómo se movió. ¿Puedo tirarles una pista? Que lo dije en la predicación pasada. A ver, Mati. La característica de personalidad es voluntad, inteligencia y emociones. A partir de ahí, elabore su respuesta. Exactamente, ahí está. ¿Cómo dijiste, Mati? ¿Voluntad? Voluntad, inteligencia y emociones. Ahí está. 3 áreas que describen a una persona. O sea, Entonces tenemos que buscar versículos bíblicos que hablen sobre la voluntad del Espíritu Santo, sobre la inteligencia y las emociones. Y emociones. Por ejemplo, habla la Biblia que uno puede contristar al Espíritu Santo. Ahí hay una. En Hechos de los Apóstoles, ¿cómo el Espíritu Santo, qué hacía el Espíritu Santo? ¿Quién selecciona a Pablo? Vamos, chicos, anímense. Ahí Lu, que está concentrada. Señala. A ver, vos, ¿cómo contestarías si te dicen, ¿por qué decís que el Espíritu Santo es una persona? ¿Vos qué le contestás? ¿Yo? Sí. Estoy pensando, es muy difícil, o sea, no puedo conseguir una respuesta ahora. Ah, bueno. No pasa nada, pero bueno. Por ejemplo, Samu, otro pasaje, los Sí. quiero ayudar, ¿no? Dice que Él os guiará a toda verdad. Ahí está hablando de la sabiduría, de la inteligencia. Pero también otro pasaje dice que Él repartió dones como Él quiso. Habla de su voluntad. Bien. Bueno, entonces podemos contristar al espíritu, es un sentimiento, tiene inteligencia, repartió dones. A ver, otro que hable sobre lo que hace el Espíritu Santo como persona, digamos, individual, pero en esencia Dios. David puede contestar, Dana, Foki, Javi, Nico, Emanuel del Río Grande también puede contestar, Rubén. Dori también, Pri. Yo ya hablé muchísimo. Ahora solo hablo para ayudar a los brasileños que quieran. Bueno. Así. Mirele, me gustaría escuchar vos hablando español. Bueno, mi Biblia está en portugués, voy a leer en portugués entonces, léela. Dale. Gálatas 5,
versículo 16. Solo algumas partes. Dice, em português, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. El versículo 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E el versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz. Quando decimos el fruto del Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Entonces, es posible ver la actuación también del Espíritu del Señor. Ahí está. Bueno, buen punto. Los frutos del Espíritu Santo. Así es. Gracias. Muy bien, entonces vemos que el Espíritu Santo produce frutos y nos guía también, dice Gálatas. ¿Algún otro versículo que se acuerden? Si se acuerdan, en Hechos de los Apóstoles, Pablo es separado con Bernabé a la obra. ¿Y lo llama quién? El Espíritu Santo. Dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Entonces, es una persona. No es solamente una fuerza o un hálito o un viento. Bueno, entonces más o menos estuvimos viendo las tres personas, ¿bien? Está bueno, como dijimos al principio, analizar la historia, ver de dónde salen las palabras y analizar cada concepto doctrinal, así podemos hacer una defensa racional de nuestra fe. ¿Alguno quiere decir algo más? ¿Agregar algo más? Vale. Pedir para que a Dori possa traduzir aí. Devagar, então. Então, em 1 Coríntios 12, né, os versículos de 1 ao 11 que falam a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, qual? Vamos ler o... Vamos ler a partir do versículo 4. 11. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ok. 1 Coríntios 11, 12, 4. Pode ler em português. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todo. Então, nesses três versículos, vamos ver as três pessoas da Trindade. Se quiser. En los tres versos se puede mirar, se puede escuchar las tres personas de la Trinidad. Está bien. O Espírito, o Senhor, que é Cristo, e Deus, que nós chamamos Deus Pai. Sí. Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Isso. E quando nós vemos no versículo 11... Y en el verso 11 se puede ver... Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo tem essa vontade. E ele faz conforme ele quer distribuir os dons. Se puede entender que el Espíritu Santo tiene su voluntad y puede hacer lo que quiera. Isso. E aí quando nós vemos também que Jesus fala, lá em João 14, versículo 16, a respeito do Consolador. Juan 14, 16. Isso. A respeito do Consolador, nós vemos que Jesus fala que Deus vai enviar outro Consolador. Então, se nós acreditamos que Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa.
Si se cree que Jesucristo es una persona, el Espíritu Santo también es una persona, porque Jesucristo dijo en Juan 14:16 que iba a enviar a un consolador, a alguien para hacer el mismo trabajo que él estaba haciendo hasta aquel momento con los apóstoles. ¿Eso? Bueno, gracias. Mejorando mi traducción. Muy buena, Adri, muy buena. No solamente aprendemos de teología, sino aprendemos de idioma y Sí, portugués, por supuesto. portugués. Sí, Pri creo que está aprovechando mucho la... Sí, tal cual. Pri se desconectó, creo. Tuvo un problema de... Pero bueno, fundamental conocer el portugués. Bueno, quería acoplar otro versículo que hace distinción de las tres personas en 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Menciona las tres personas de la deidad. ¿Bien? La gracia, el amor y la comunión. Si quieren podemos terminar. ¿Alguien más quiere decir algo? Si quieren podemos terminar con una oración, tal vez concluyendo con este versículo y bueno, con todas las ideas que estuvieron tirando. Sabiendo que Dios es uno, pero en tres personas. Cada persona tiene su función sobre nuestra vida. Y el creer, el depositar nuestra fe en estas bases, hacen un cambio en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros no creemos que tenemos una teoría de que sí, conocemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no descansamos en el perdón no descansamos en la sangre de Jesucristo, vamos a vivir atribulados. Si tenemos en mente que el Espíritu Santo nos dio dones, pero nosotros no tenemos fe en que Dios nos ha dado dones a nosotros, entonces vamos a vivir una vida infructífera, sin dones. ¿Bien? Tenemos que tener fe en estas cosas y nuestra vida va a cambiar de una forma radical. ¿Bien? Tenemos que ser personas de fe. Y me gustaría concluir con este versículo 14 que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. De las tres personas podemos sacar cosas importantes e increíbles, ¿no? Que estas realidades de las personas de la Trinidad las conozcamos, pero depositemos nuestra fe en esto. Porque el fin de esta exposición, de esta predicación, es despertarte la fe de vos y de mí en la persona de Dios, en las tres personas de Dios. Y saber que las tres personas están abocadas en tu vida. Y si uno deposita la fe en estas tres personas, nuestra vida cambia radicalmente. No un poco, un montonazo. Un montonazo. Así que bueno, terminemos con una oración. Oramos. Padre Celestial, gracias Padre porque pudimos analizar tu palabra. Sabemos, Padre, que hay cosas que son difíciles de entender y que ameritan más tiempo de estudio, ameritan pedirte ayuda a tu persona y tal vez ameritan el aceptarlas porque no tenemos todas las respuestas. Pero, Padre, depositamos nuestra fe en cada conocimiento que estuvimos analizando. Sabemos, Padre, que tú por tu decreto, somos salvos. Sabemos que la persona de Jesucristo murió en la cruz una sola vez y para siempre. Nuestros pecados, que son lo que nos afligen, nuestros pecados, que son los que nos culpan y nos hacen vivir vidas infelices, fueron perdonados en la cruz por la sangre de Jesucristo. Y esa sangre es pura, perfecta y eficaz para sacarnos de nuestros pecados, Padre. Y también reflexionamos en la persona del Espíritu Santo, que está morando en nosotros, es el Consolador, el que está en cada uno de nuestros corazones.
Padre, y la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo es la que nos santifica y la que nos va renovando día a día. Y depositamos, Padre, nuestra fe en esto y tomamos, Padre, con fuerza de este conocimiento, porque queremos vivir una vida plena, porque queremos crecer en lo espiritual y porque pronto vamos a ir a los cielos para estar para siempre contigo, Padre. Bendice, Padre, los versículos, bendice las reflexiones, bendice, Padre, digamos, los puntos que reflexionamos para defender racionalmente nuestra fe en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Se corta en menos de un minuto. Así que bueno, les agradecemos, les mandamos saludos desde Argentina a Brasil. Gracias por participar.